y es buen momento para hacerlo. Antes de que se me olvide, quiero comentarles que hay 2 tareas para esta semana. No sé si se han fijado y yo sé que están cansados con tantas tareas, pero en realidad son breves y sobre todo esta última. Se trata de hacer una reflexión sobre los trastornos del lenguaje que afectan los niveles semántico y pragmático. Según el calendario, la fecha de entrega de esta tarea es el jueves 7 de abril, pero lógicamente no será solo ese día. Lo que voy a hacer es que la dejaré habilitada desde el jueves hasta el domingo 10 de abril para que ya al menos en la clase de lingüística solo les quede por terminar el estudio de caso. O sea, después de esta tarea solo les va a quedar el estudio de caso y esa es mi idea. Pero también me gustaría escuchar su opinión, porque yo les traigo una propuesta, ¿no? Me gustaría saber qué piensan al respecto. Los escucho, jóvenes, antes de iniciar con la discusión del tema. A ver, jóvenes. Buenos días, licenciada. ¿La tarea va a estar habilitada desde cuándo dijo? ¿Hasta qué día? Desde el 7 de abril hasta el 10. Es que había visto que hay una para el viernes, que Sí, es pero ella 8. como está habilitada desde ayer, Ok, porque según el calendario se debía entregar ayer, pero yo lo que hago es dejar un plazo más abierto para que puedan subirla. sí, ok. Gracias. Ujú. Sí, porque es que Sí, estamos llenitos de tareas en las demás clases también. sí, sí, me imagino. Yo les decía ayer, soy consciente que este último mes es más cargado y más con estas vacaciones. Yo no sé si se le va a llamar vacaciones, no sé si ustedes van a tener oportunidad de salir, pero si no salen, aprovechen esa semana. Eso es lo que corresponde como estudiantes. Y no lo estoy diciendo en sentido egoísta, sino que en realidad es lo que debemos hacer cuando se presentan este tipo de situaciones. No sé, ¿les parece bien esa fecha o la entregan al regresar? Pero si la entregan al regresar, tendrían 2 tareas, además del estudio de caso. O lo que podría hacer es dejar habilitada hasta el domingo, porque es lo hábil, según el calendario, y no cobraría, bueno, no cobraría, estoy hablando como negociante, no restaría ningún punto si le entregaran después. A eso queda a cuestión o a libertad de ustedes. Esa podría ser la alternativa, que ustedes puedan subirla a pesar de que ya se haya cerrado la fecha y no habrá ningún inconveniente. No sé qué les parece esta opción. Por mí está bien, Lick. Por mí también, dije, está bien. Perfecto. Como les digo, si Hablamos no del sale, video, ¿verdad, licenciada? no, de la tarea sobre los trastornos que afectan los componentes semántico-pragmático. Es una tarea más o menos de 2 páginas, una página, dependiendo de cómo ustedes hagan la búsqueda de información. Es una reflexión, no es copy-paste, no se trata de, sino es comentar acerca de esto. Es bastante breve en realidad. Sí, sí. Ahorita reviso el campo, que solo me había quedado con el video. No, todavía no la he habilitado porque esta tarea, según el calendario, debe entregarse el 7 de abril y el 7 es el jueves. Entonces les comentaba a sus compañeros que la voy a habilitar del 7 al 10 de abril y si no la pudieran subir en ese lapso, eh, no se verían afectados en la calificación, incluso en semana de vacaciones o después. Gracias, Obviamente tiene del 21, ¿verdad? Antes del estudio de caso, porque es la fecha para la entrega de esta tarea, que también es negociable, como les dije ayer. Y yo sé que ustedes están descartando la semana de vacaciones, porque para algunos quizá
eso es intocable, que ya tienen planes con su familia. Pero recordemos también, jóvenes, que son varios días. Si salen 3 días, el resto del tiempo lo pueden utilizar para dedicarlo a sus asignaturas. Bueno, eso queda a criterio de ustedes. Bien, jóvenes. Ya acordado este asunto, pasaremos a discutir aspectos de semántica y pragmática. Y así se hacen una idea acerca de qué trastornos del lenguaje afectan estos niveles lingüísticos. La semántica y la pragmática son disciplinas que están relacionadas, pero son diferentes. Así como la relación entre fonética y fonología. Son diferentes, pero están relacionadas. Empecemos con la definición de semántica. Para esto se acude a 2 autores muy reconocidos. Humberto Eco es un semiólogo. Si nosotros estudiamos aspectos de semiología, vamos a encontrar el nombre de Humberto Eco. La semiología estudia los signos y recordemos que las palabras son signos lingüísticos. Tienen significado y significante. Si lo recuerdan de la clase de español general, las palabras son signos lingüísticos. También hacemos referencia a Michel Brel. Se le considera el padre de la semántica moderna. Cada uno de esos autores han propuesto conceptos o al menos una noción de semántica. Según Humberto Eco, la semántica es el estudio del significado de las palabras. Bastante simple, bastante sencilla esta definición y creo que es la más común, la que encontramos normalmente en los sitios web o en otros textos impresos. Y según Michel, es la ciencia de los significados, pero en la medida en que tiene un desarrollo histórico. La semántica está relacionada con la evolución misma del significado de las palabras. Si consultamos, por ejemplo, el diccionario de autoridades que se encuentra en la página de la RAE, podríamos encontrar diferencias de significado entre una palabra y otra. Lo que se utilizaba hace 1700 y algo, o sea, ya siglo XVIII, con lo que tenemos ahora, siglo XXI. Y no solo el diccionario de autoridades, también podemos consultar las diferentes versiones del diccionario de la lengua española. Al explorar esta página de la RAE, podemos encontrar diversas obras académicas y en estas se encuentran los diccionarios que se han publicado hasta la fecha. Y desde ahí podemos ver la evolución de algunos significados o ideas de palabras. Cada vez que Brill se ocupa del significado de una palabra, no logra separarlo del conjunto de los enunciados o de porciones textuales más amplias en las que el término aparece. ¿Qué nos indica esto? En realidad, no podemos separar el significado de la palabra cuando lo utilizamos en una frase. Y es precisamente en la frase en la que la palabra adquiere sentido, adquiere ese significado o da funcionamiento a ese significado. Si a mí me dicen carrera, bote, son palabras aisladas y podemos tener una noción, pero ¿qué significa? Aisladas no dan mucha información en realidad, pero ya cuando forman parte de una frase, es ahí cuando juegan un papel muy notorio, diríamos trascendental. Desde el punto de vista histórico, la noción de semántica nace con referencia a esa entidad imponderable que es el significado. No podemos separar significado de semántica porque es precisamente la noción más destacada. O sea, semántica lo asociamos
inconscientemente con significado. Y solo en medida accesoria se hace cargo del significado de las palabras, es decir, de los términos aislados. Que la semántica se ocupe del significado de las palabras y que nosotros lo dominemos está bien, pero que ya tengamos conciencia de que ese significado tiene un valor más notorio dentro de la frase, supera a cualquier afirmación que tengamos de semántica, porque las palabras aisladas nos dicen mucha información y nosotros no nos comunicamos mediante palabras aisladas. Cuando encontramos a alguien a quien le tenemos mucha confianza, lo saludamos, ¿verdad? El saludo, buenos días, o qué hay, qué onda, dependiendo la familiaridad con la que se comuniquen. Y si le quiere decir algo sobre la montaña, no le dirá montaña, allá, no. La montaña se estaba incendiando, por ejemplo. Hay una combinación de varios términos. Porque si solo le digo montaña o si usted solo le dice montaña al oyente, al receptor, no entenderá qué es lo que le quiere decir. Por eso es que la noción de semántica se adquiere o ese significado se adquiere de manera completa en las frases. Ahora bien, hay tres nociones de esta disciplina que se deben destacar. La primera es una como estudio de los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos están relacionados a la psicolingüística. Se trata del procesamiento lingüístico, en este caso procesamiento léxico-semántico. ¿Por qué se decide utilizar una palabra y no otra? Eso tiene que ver con la decisión léxica. ¿Qué tanto se tarda la mente para responder a una pregunta cuyas palabras sean en su mayoría desconocidas? Esa es la primera. Tiene que ver con el estudio de los procesos cognitivos. Y la otra como el estudio de la definición de diccionario o de enciclopedia. Hay diccionarios muy elaborados que presentan definiciones lexicográficas, tomando en cuenta las pautas de la lexicografía, porque la lexicografía es la disciplina que se encarga de la elaboración, del estudio de la elaboración de los diccionarios. Y la enciclopedia, vista también como una forma de presentar reflexiones, explicaciones de las palabras. Por cierto, el diccionario de autoridades se le considera un diccionario enciclopédico, porque las definiciones que están ahí son explicaciones mismas de la palabra. Si encuentran la explicación de la palabra caballo, no es como la que nosotros podríamos encontrar en el diccionario de la lengua española, sino explicaciones del tipo, hay diversos colores. Los humanos los usan para trasladar carga, entre ellas leña. Pasan encerrados en un potrero. Hay bastante información adicional y esto va relacionado lógicamente con la semántica. La tercera noción es la que se encarga del estudio de las condiciones de verdad de los enunciados. ¿Y qué es eso de las condiciones de verdad? Son todos aquellos elementos que nos permiten comprobar que un enunciado es verdadero. ¿Y qué es lo que hace verdadero una frase? No es que lleve una mentira. No, son las falacias que nosotros podríamos encontrar. Utilizando el mismo sustantivo caballo, puede formular una oración como el caballo come carros. Este enunciado no cumple con las condiciones de verdad porque carros no es un complemento directo propio para el verbo comer, tampoco para el sujeto caballo. Desde ahí descartamos que este enunciado cumpla con las condiciones de verdad. Y si recuerdan, estamos refiriéndonos a la sintaxis de alguna manera, pero también a la semántica.
Y es que si recuerdan un poco las clases de Lingüística 1 y nos trasladamos a las afirmaciones de Noam Chomsky, el padre de la lingüística generativa transformacional, nos damos cuenta que Chomsky afirma lo siguiente: el único componente capaz de crear estructuras profundas y superficiales, en este caso, es el componente sintáctico, sobre todo las estructuras superficiales, porque las estructuras profundas van de la mano con la semántica. Si recuerdan una de las preguntas, ¿cuántas estructuras profundas encontramos en este enunciado? Si había ambigüedad, posiblemente había 2 o más estructuras profundas. Por tanto, las estructuras superficiales iban a ser más de 4, porque se puede decir lo mismo utilizando diferentes palabras. Por eso es que la semántica con la sintaxis son disciplinas que van juntas. Las palabras adquieren significado o funcionan de manera efectiva cuando ya forman parte de un enunciado. Las palabras aisladas sí tienen significado, pero se queda hasta ahí, no dan mucha información. ¿Qué podemos decir de significado, referente y referencia? Hay 3 ideas o 3 aspectos que se deben rescatar: significado, referente y referencia. Esto va siempre de la mano con la semántica. El significado de un término como gato puede contener elementos categoriales como mamífero y felino. Y si recuerdan las lecciones de morfología, el lexema GAT es el que nos da la idea o da origen al significado mamífero y felino, porque la O es un morfema de número, porque puede existir gata, perdón, morfema de género, puede existir gata. Entonces, el lexema es el que da la información del significado de la palabra, y en este caso mamífero y felino. Pero contiene también instrucciones para identificar al referente. Implícitamente, el lexema da instrucciones para identificar al referente. ¿Cuál es el referente? Es el animal, ¿verdad? Y en este caso, el referente de gato no es ese gato, o sea, eso son todos los gatos. ¿Y por qué son todos los gatos? Porque todos los gatos, independientemente de los colores, de los cuidados, del tamaño, todos son mamíferos y felinos. Bien, todos tienen el mismo lexema, ¿verdad? Es gato y no hay ningún cambio. De eso se trata el significado y el referente. Ahora, en ese sentido, términos que denotan objetos inexistentes pueden contener instrucciones para la referencia, por ejemplo, unicornio. Además, se pueden transmitir y entender instrucciones para identificar el referente sin haber tenido y sin tener nunca la ocasión de referirse a algo, sobre todo cuando nos estamos refiriendo a sustantivos abstractos que son difíciles de presentar algo como referente. Ahora, ¿qué podemos decir de las referencias? La referencia tiene que ver con el contexto, ya cuando la palabra forma parte de un enunciado. Las referencias al gato, por ejemplo, mi gato está en la cocina. La referencia como acto lingüístico, y acto lingüístico es eso, jóvenes, ya cuando se forma parte de una comunicación como tal. Y esto se dice que hay que negociarlo. ¿Por qué? Porque la referencia está completamente desanclada. ¿Qué quiere decir eso desanclada? Que no está unida, que no está directamente relacionada con la verdad empírica. ¿Y qué es eso de la verdad empírica? Que la frase puede estar bien estructurada, pero no necesariamente tiene que ser verdad. La persona puede decir, mi gato está en la cocina, pero puede estar en la sala. De eso se trata la verdad empírica. Tampoco está unida a la verdad o a los valores de verdad del enunciado. Y aquí
nos remitimos a lo que ya habíamos dicho de los valores de verdad, que es todo aquello que debe satisfacerse para hacer que el enunciado sea verdadero. Pero aquí, además de la estructura de la palabra o de la frase como tal, se debe verificar el significado de todas y la unión que permite que esas palabras sean lógicas y que esas palabras formen enunciados lógicos. Se dice, mi niño corrió 500 kilómetros ayer. 500 kilómetros, usted se va a poner a pensar. 500 kilómetros es imposible. Entonces, este enunciado no cumple con los valores de verdad. Aunque esté bien estructurado, aunque la sintaxis no presente ningún error. Y todo esto, jóvenes, es parte de la semántica. La semántica lingüística sale del periodo casi exclusivamente historicista a partir de las ideas de Saussure. ¿Quién fue Saussure? Bueno, el padre de la lingüística estructural. ¿Lo recordarán? Porque lo estudiamos en Lingüística 1. Propuso los conceptos de lengua y habla, el signo lingüístico, y cuando habla de que la lengua es un sistema es porque todas las disciplinas de la lingüística están relacionadas y funcionan juntas para que no haya ningún error. Si cualquiera de las disciplinas, si un hablante presenta problemas en cualquiera de las disciplinas, la comunicación no será efectiva. Su concepción del signo lingüístico y sobre todo su concepto de valor obliga a considerar la semántica como ciencia de las relaciones del significado. Relaciones que se encuentran dentro de la frase, dentro del enunciado. Lo que da lugar al nacimiento de la llamada semántica estructural. Cada uno de los elementos que componen el enunciado comunican algo y están relacionadas para que esa comunicación sea efectiva. Por eso, si ustedes ven, lo que sigue es entendida más bien como una denominación colectiva para diversos modelos de descripción del significado como una orientación estructuralista, una denominación colectiva, es algo que funciona junto, una colectividad para dar origen a un significado del mensaje que se está tratando de emitir. La semántica comprenderá, por tanto, dos partes. Bueno, la primera es la representada por el lexicón o diccionario. Ya sabemos que sí, la semántica estudia las palabras aisladas, aunque en el diccionario no solo encontramos significados, sino que encontramos definiciones. Y las definiciones son es la manera estructurada de presentar la idea completa de lo que significa esa palabra. ¿Cuál es el otro aspecto que comprende la semántica? Las reglas de proyección que darán cuenta de las relaciones semánticas entre las palabras. Aquí ya estamos utilizando el significado dentro de la frase, así como la interdependencia entre el significado y la estructura sintáctica. ¿Qué significa el término interdependencia, jóvenes? ¿Y por qué se habla de este término entre el significado y la estructura sintáctica? ¿Qué podríamos decir de esto? ¿Jóvenes? El prefijo inter significa entre. ¿Y dependencia? Si usted depende de alguien, es porque no tiene autonomía, ¿verdad? Espero que no suceda esto con ustedes. No podemos separar la semántica de la sintaxis, en pocas palabras.
¿Cómo podríamos estructurar oraciones con sentido completo si no sabemos qué significan las palabras que estamos utilizando para la frase? Se me ocurre en este momento las dificultades que se podrían presentar al momento de redactar. En el caso de ustedes, redactar el estudio de caso. Siempre es bueno preguntarse qué queremos transmitir, qué queremos decir. Si tenemos clara la idea que queremos transmitir, la redacción se vuelve un tanto más sencilla. Pero si nosotros mismos no sabemos qué queremos transmitir, les aseguro que la redacción será casi inintendible. No se podría entender, ¿verdad? Es inentendible. Utilizan cosas que no son las propias. Por eso preguntar, ¿qué quiero decir? Inventando al momento de adaptar, no serán. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Lick. Ahora sí, Lick. Y siento como que se había debilitado la señal, ¿verdad? Que me fui un rato de la reunión. Sí, no se Así escuchaba, pero ya. Perfecto, perfecto. Así como la fonología y la fonética guardan una estrecha relación, así la semántica y la pragmática. De hecho, se le considera a la pragmática un complemento de los estudios semánticos. Y puede afirmarse que se diferencia de la semántica en que se ocupa de los medios comunicativos en su relación con el hombre. La pragmática sí toma en cuenta el significado, pero nunca deja de lado los medios comunicativos. ¿Y cuáles son esos medios comunicativos? El lugar en que se dice la frase, es decir, el contexto, cómo se dice la frase, cuál es esa intención. Todos estos elementos son parte de la pragmática. Creo que en Lingüística 1 mencionamos algo en relación a la pragmática y establecíamos diferencias entre dos preguntas. ¿Qué se dice y qué se quiere decir? El qué se dice estaría ligado a la semántica como tal y el qué se quiere decir a la pragmática, porque el qué se quiere decir toma en cuenta todos esos medios comunicativos, todos aquellos aspectos externos, estaríamos hablando de elementos extralingüísticos para entender el significado. Hay muchas madres que utilizan con frecuencia la ironía para dar órdenes a sus hijos o para hablar con sus hijos, lo cual no debería ser válido. De hecho, se aconseja que no se utilice, sobre todo en niños de poca edad, porque puede llegar a confundir. Cuando nosotros ya estamos grandes, sí somos capaces de identificar los sarcasmos, las ironías. Cuando alguien nos dice con un tono distinto, sabemos qué nos quiere decir. Recuerdo que en Lingüística 1 utilizamos el ejemplo hace frío, y esa misma frase hace frío, dependiendo del tono en el que se diga, puede ser una orden, una advertencia para que se vaya a poner un abrigo, el no darle permiso a alguien porque no hay condiciones para que salga, un regaño, entre otras situaciones. Por eso la pragmática
se encarga del estudio de todos estos aspectos externos. Se le llama extralingüísticos porque no son lingüísticos propiamente dicho, pero que influyen al momento de comunicar algo. Y es lo que podemos encontrar en esta diapositiva. Lo anterior tiene lugar en el hombre cuando comunica o recibe una comunicación. ¿De qué depende la forma de la comunicación y en qué medida está condicionada la forma de comunicación por la forma de la cultura? Lo que yo puedo decir, si pertenezco a una cultura distinta a los oyentes, cambiaría porque los oyentes desconocen mi cultura. Y por eso es que el entorno o el contexto como tal es uno de los elementos que la pragmática toma en cuenta para poder dar a conocer el mensaje de manera efectiva. La pragmática, en otras palabras, comprende el estudio de las condiciones en que se producen los actos de habla, es decir, al momento de hablar, al momento de comunicarnos. ¿Cuáles son esas condiciones? El contexto, como ya lo habíamos dicho, el tono, la forma en que se dice, cómo se dice, o sea, todo esto. Que no solo se reducen a los criterios de una correcta formación sintáctico-semántica de la frase, sino que afectan a las funciones que al hablante oyente corresponden en cada acto concreto de habla. Sí toma en cuenta el significado, sí toma aspectos semánticos, no lo podemos separar, pero esto está en un nivel más avanzado, diríamos. Hay un ejemplo que quizá ustedes habrán visto en Facebook. Son preguntas bastante comunes en unas conversaciones. Ustedes como estudiantes pueden tener conversaciones del tipo, hola, ¿me puedes pasar tu tarea? Y usted le puede responder sí, pero hasta ahí se queda la conversación. Porque quizá él, por molestarlo, solo ha entendido los aspectos que tienen que ver con la semántica. Usted solo le preguntó si le podía pasar la tarea y la otra persona le dijo que sí. Pero si ya se entra al plano pragmático, se sabe que esa persona, además de preguntarle si le puede pasar la tarea, también quiere que se la envíe. O sea, no solo que le responda que sí, sino que actúe y le envíe el mensaje. Y nosotros tenemos esa capacidad, o sea, nuestro cerebro es tan ágil para identificar qué se quiere decir cuando una persona o qué nos quieren decir, dependiendo el tono, dependiendo qué se nos diga. O su papá cuando le dice, ¿podrías pasar por el supermercado al regresar del trabajo? Y usted le dice sí, pero se queda solo ahí, no me dijiste que fuera, solo me preguntaste si podría pasar. Como ven, la semántica y la pragmática son disciplinas que nosotros utilizamos con frecuencia y que nosotros inconscientemente las usamos y quizá no nos habríamos puesto a pensar en esta relación o en esa diferencia si no hablamos de esas disciplinas. Y creo que podrían irse imaginando a la vez qué podrían escribir en esa tarea. Además de hacer referencia a los trastornos, ¿verdad? ¿Cómo un paciente puede tener problemas en el nivel léxico-semántico? Pero además de eso, en el nivel pragmático. Estamos hablando del pragmático discursivo. Los usos posibles de una lengua son muy diversos y eso lo sabemos. Creo que desde Lingüística 1 dejamos claro que hay variantes diatópicas de región a región, variantes diastráticas y eso va a depender del estrato social o del ámbito en el que nosotros nos encontremos. Pero dentro de ellos hay que distinguir el uso de la lengua para hacer algo del uso de la lengua al hacer algo. Esto resulta bastante enredado, pero en realidad se refiere al uso pragmático. ¿Por qué una frase puede cambiar
de sentido si se dice con un tono o con otro, o en un contexto o en otro. A la pragmática le interesa el uso de la lengua para hacer cosas. Por ejemplo, ¿qué se hace cuando se usa el lenguaje para hacer cosas? ¿Qué se hace con las palabras en situaciones concretas? ¿Cuáles son las intenciones, los propósitos, las creencias y deseos de un hablante al hablar, al ejecutar actos de habla? Todo esto forma parte de la pragmática. Así, el estudio de los actos de habla constituye uno de los principales centros de interés de la pragmática. Y los actos de habla, pues, son las conversaciones que nosotros tenemos al momento de comunicar. Y según Austin, aquí hay un error, ¿verdad? No debería ir esta coma. La teoría de los actos lingüísticos o los actos de habla, como ya lo habíamos mencionado, pueden resumirse de la siguiente forma. Es decir, cuando alguien dice algo, hay que distinguir entre estos aspectos. ¿Cuáles aspectos? El acto de decirlo. ¿Qué significa el acto de decirlo? Consiste en emitir ciertos ruidos con cierta entonación o acentuación. Ruidos que pertenecen a un vocabulario, que se emiten siguiendo cierta construcción y que tienen cierto sentido. En otras palabras, el acto de decirlo está relacionado a la manera, a los tonos, a cómo se dice la frase. Veamos el inciso B, el acto que llevamos a cabo al decir algo. ¿Qué se está ejecutando al decir algo? Como por ejemplo prometer, advertir, que eso está implícito. No tiene que utilizar el verbo prometer para decir una promesa. Advertir, tampoco se tiene que utilizar el verbo advertir para decir yo te advierto, sino que dependiendo la forma en que se diga, y todo eso está relacionado. El A, B y el CG son criterios que van juntos, porque dependiendo del tono, así se lleva a cabo el acto al decir esa palabra o esa frase. Se promete, se advierte, se afirma, se felicita, se bautiza, se saluda, entre otras acciones. Y después del inciso B o después del acto de decir algo, tenemos el acto que llevamos a cabo porque decimos algo. Es la consecuencia de decir eso de cierta manera. Por ejemplo, intimidar. Una persona que saluda puede intimidar, dependiendo de la forma en que lo haga. Hay profesores, por ejemplo, que el primer día de clase llegan al aula y desde el momento que llegan con la sola presencia podrían intimidar, y eso es parte de la pragmática. No, o sus padres. Permítamelo. Cuando dicen, de aquí solo 5 me van a pasar. ¿Sí? Sí, esa es una forma de intimidar y es parte de la pragmática. La verdad es lamentable que suceda eso, pero sí puede suceder. O cuando los padres no les dan mucha confianza a los hijos y en lugar de ganarse respeto, ganan miedo. Y los hijos quizá puedan sentirse intimidados por la forma de hablar, porque los padres tengan un tono de voz un tanto fuerte y solo los ven llegar y ya se sienten temerosos. Pero también una persona puede sentirse asombrada por la forma en que una persona hable, por cómo diga algo, puede sentirse convencido, dependiendo de lo que haya dicho, puede sentirse... Sí, digan, joven. Disculpe, eso de intimidar como alguien con la voz también pasa con los maestros, porque yo tengo un primo que él se quedó, o sea, reprobó un año porque la maestra le decía así como de que no, y no vas a pasar, como de que vos no hablas inglés y cosas así, y después él no quería ir a la escuela y lo cambiaron de escuela y siguió normal, o sea, súper bien, era la maestra que lo intimidaba. Así es, por eso, jóvenes, estos tres incisos, gracias Nora, estos tres incisos están relacionados. Veamos que no podemos separar la forma de decir algo con lo que llevamos a cabo al decirlo, tampoco lo que se lleva a cabo porque se dice algo. Inconscientemente, con nuestra forma de decir, con las palabras que se utilizan, se puede intimidar, se puede asombrar, se puede convencer, ofender, intrigar o apenar. Y muchas otras acciones que nosotros podemos citar y que son objeto de la pragmática. Y
específicamente nos estamos refiriendo a los actos de habla. Los actos de habla, como ya se los he mencionado, son las conversaciones que nosotros tenemos al momento de utilizar una frase, ¿verdad? Con sentido completo, verbos, complementos, sujetos. ¿Y cómo es posible que estos aspectos nos lleven a acciones distintas al significado literal de la frase o las reacciones que se puedan tener dependiendo la forma en la que se comunique algo? Si ustedes recuerdan, la semántica funciona el significado dentro de la frase, pero se queda ahí. También puede referirse a los significados aislados, pero cuando ya estamos en el estudio de la pragmática, nos damos cuenta que no solo es el significado, sino que todos estos factores externos influyen. O cuando, bueno, siguiendo el ejemplo de los profesores, el profesor de primaria es uno de los más importantes en la vida educativa o en la formación académica de cada uno de nosotros. Claro, además de la estimulación temprana que pueda recibir un niño. Pero si un profesor de primero y segundo grado siempre trata de poco inteligente o trata con rechazo a un niño, puede afectarle en la vida, no solo en la edad escolar, sino también en la edad adulta, por la forma en que fue tratado en los primeros años de formación. No sé si hay preguntas, jóvenes, más comentarios. ¿Qué les ha parecido la temática de esta relación entre semántica y pragmática? ¿Eran conscientes de esto ustedes antes de recibir las clases de semántica y pragmática? Sí, licenciada, más bien estaba pensando cuando dio el ejemplo acerca de me puedes pasar la tarea y la otra persona solo dice sí. Creo que ahí también radica el punto de la iniciativa. Creo que la iniciativa juega un papel bastante crucial para denominar, ok, porque estamos hablando de sentido pragmático. Entonces, creo que hasta ese es un nivel avanzado, me parece a mí. Así porque es. No siempre activamos la iniciativa, porque es que es una iniciativa de siempre, ¿verdad? Pero la otra de no hacerlo. Entonces ahí me quedé pensando en eso, así que fue bueno hacer esa reflexión. Sí, gracias, Andrea. La pragmática es un nivel avanzado, como bien lo dice su compañera. Y los ejemplos que hemos dado son comunes, son triviales, pero en los contextos académicos también podemos identificarla. Al momento de que un conferencista, por ejemplo, empieza a disertar sobre un tema, si lo vemos nervioso, ¿qué es lo que podemos inferir de este comportamiento? Inseguridad, quizá no se preparó, y hay muchas ideas que nosotros podemos hacernos. Muchos significados sería en este caso, o muchas reflexiones pragmáticas que podríamos obtener. O, por ejemplo, si un conferencista desde que llega regaña a uno de los presentes y le dice, ¿me apagas el celular o te salís? Y hay algo de la pragmática que se deja entender. Y no solo para el comunicador como tal, sino para el mensaje que se quiere decir. Porque recordemos, la pragmática toma en cuenta todos estos factores externos, no solo a lo que involucra al hablante, sino el entorno como tal, la situación de habla, el contexto en el que se encuentra. Y visto desde la fonoaudiología, cuando estudien los trastornos que afectan estos niveles, se van a dar cuenta que puede existir, ¿verdad?, un paciente que tenga problemas para identificar los usos pragmáticos. No sé si han escuchado también la frase, es que yo soy muy pragmática o él es muy pragmático. ¿Han escuchado esta frase, jóvenes? ¿O no?
A ver. Yo no, licenciada. Bien, bien. Creo que lo que más comúnmente escuchamos es, sos muy literal. Sí, y lo de pragmático, yo sí lo he escuchado. Cuando dicen esa persona es muy pragmática, se refiere que esa persona actúa, ¿verdad? Y hace lo que debe hacer sin necesidad de que le estén diciendo a cada rato, sino que es muy eficiente porque no espera que le den o de manera minuciosa cada una de las instrucciones, sino que actúa, o si tiene que resolver algo, lo hace de inmediato, si tiene que sufrir por algo, sufre y luego toma su camino y sigue. Más o menos hacia eso va orientado a la frase de él es muy pragmático o pragmática, que va al hecho de poder hacer las cosas o hacer las actividades de manera eficiente. Bien, jóvenes, les voy a subir esta presentación al campus virtual. Hay algunos elementos que no terminamos de discutir, pero cuando ustedes tengan tiempo lo pueden hacer. La semántica y la pragmática son disciplinas de la lingüística que siempre debemos recordar. Y así como las otras, las utilizamos de manera inconsciente, ¿verdad? Fonética y fonología en el momento de hablar, en morfología, cuando utilizamos todas estas palabras, ¿verdad? Conjugaciones verbales, los diminutivos, aumentativos, prefijos, sufijos, la sintaxis cuando organizamos oraciones, no solo al hablar, sino también al escribir. La pragmática y la semántica están presentes en nuestro discurso al momento de hablar. Y por eso, mientras más dominemos todas estas áreas, todas estas disciplinas, mejor será nuestra forma de comunicarnos. Tendremos mayor efectividad comunicativa. Muy bien, jóvenes. Los animo a que vayamos trabajando, a que pregunten cuando tengan dudas. Y bueno, desde ya les deseo felices vacaciones en la medida de lo posible y en cuanto a las tareas se los permitan, ¿verdad? Yo también tengo trabajo, no solo ustedes, créanme. Todavía no he terminado de revisar los exámenes y más esas otras 2 tareas, así que estaríamos casi en las mismas condiciones. Los acompaño en su dolor, sería la frase que les dije. Bueno, jóvenes, los dejo, cuídense mucho. No nos sentimos tan solos. Hasta pronto, cuídense. Nos vemos, Liz, gracias. Bueno.